Hola, soy Joaquín Bunsen y el día de hoy realizaremos una entrevista a la profesora Rita Álvarez, la cual responderá a preguntas relacionadas con los ODS de prosperidad y la relación que estos tienen con el cambio climático. Ok, muy buenas tardes. Nos encontramos con la profesora Rita. Profesora, mucho gusto. ¿Qué tal, Martín? Muchas gracias. Yo, bueno, soy Rita Álvarez, directora de la carrera de Artes Escénicas, y es un gusto estar con ustedes. Ok, vamos a iniciar con las preguntas, ¿sí? Bueno, la primera pregunta es, ¿cómo considera usted que las energías renovables podrían ayudar en nuestro país a mitigación del cambio climático? Bueno, creo que es esencial el uso de energías renovables porque, de hecho, la mayor parte de los problemas que se dan en el cambio climático tienen que ver con el mal uso de energías no renovables, no sé, el petróleo, la quema, etcétera. Y las energías renovables, pues, que aprovechan el uso del aire, de la luz solar, del agua, ¿no? Tienen un efecto menos pernicioso para nuestro medio ambiente. Creo que si acostumbramos a nuestra sociedad a hacer uso de este tipo de energías, claramente los problemas de cambio climático se mitigarían. No se solucionarían del todo porque lamentablemente ya se ha avanzado mucho en ese camino, pero creo que podríamos ralentizarlo. Gracias, profesora Rita. Ahora pasaremos con la segunda pregunta. ¿Qué opinas acerca de las estrategias de adaptación implementadas en Perú respecto a los efectos del cambio climático? Bueno, me parece que en consideración con otros países todavía estamos un poco atrasados, ¿no? Pero creo que eso también tiene que ver mucho con nuestra cultura, la sociedad en sí misma, ¿no? Nuestra capacidad económica. Pero por lo que sé, tienen, por ejemplo, medidas como la economía circular, ¿no? La aplicación de la economía circular, que considero que es algo más fácil de llevar a cabo desde el individuo hasta la gran empresa, ¿no? Porque básicamente sí está en nuestras manos. Y también sé que tienen otras medidas como el utilizar, o sea, el propiciar que la utilización de energías limpias, cambios de equipos, que sí ya creo que responden más a lo que realmente haga el Estado, no tanto el ciudadano en común. Creo que la primera iniciativa de la economía circular sí la podemos incluso aplicar nosotros, ¿no? Los ciudadanos de a pie. Y además me parece que fuera de eso deberíamos pues concientizarnos, ¿no? Como dije hace un momento, en la importancia de no solo del uso de energías renovables, sino también de todo lo que ayuda al medio ambiente, el reciclaje, una cultura más verde, ¿no? Muchas gracias, profesora Rita, por la respuesta. Hablando de la ODS 11, ¿qué más cree que se debería hacer en nuestras ciudades para prepararnos mejor? Eh, Volviendo un poco a la respuesta anterior, yo creo que además de las medidas concretas que podría o no hacer el gobierno, es muy importante la educación, ¿no? Educar desde casa y de repente comenzar con medidas pequeñas, como se da en otros países, de obligar que todas las casas tengan de repente tachos diferenciados para lo, no sé, el orgánico, el plástico, ¿no? Y como que ir acostumbrando. Yo sé que en varios lugares se hace, pero luego el problema es que viene el camión de basura y lo mete todo junto. Entonces todo tu esfuerzo por separar la basura a la hora de la hora literalmente se va a la basura porque no hacen nada. Entonces, me parece que crear una cultura que venga desde realmente las escuelas, desde casa, e incluso hacerlo una normativa, porque sé que hay países donde si no lo haces así te multan, ¿no? Igual el Perú es un país con una cultura de contexto muy alto, que eso hace que no siempre siga las reglas y más o menos se base en lo que, en el contexto, ¿no? En la situación, pero sería bueno demostrar un poco eso, ¿no? Y ya de forma más general, que el gobierno, de repente, todas las decisiones que tome, así no parezcan que tengan directa relación con algo ambiental, las pasen por una mirada de eso, ¿no? ¿Qué tanta repercusión tendría, ¿no? De repente cuando hacen licitaciones para empresas mineras, en general, que explotan nuestros recursos, no que solo se quede en el papel, ¿no? O que sean más firmes en sus castigos, como lo que sucedió con el derrame de petróleo que hubo, ¿no? Que al final como que quedó un poco en nada y parece que hay una impunidad y que aquí la gente puede hacer lo que quiera y no es así, ¿no? Cuando el gobierno no demuestra, creo yo, una real preocupación o compromiso con el medio ambiente, es mucho más difícil que el ciudadano de a pie se preocupe, ¿no? Entonces, algo así como enseñar con el ejemplo. Muy bien, con respecto a la cuarta pregunta, ¿cómo cree usted que la política de nuestro país pueda combatir la reducción de desigualdades a causa del cambio climático? Esto yo creo que es bien importante en nuestro país porque somos una sociedad, bueno, la pregunta está
se infiere, ¿no? Muy desigual en muchas cosas, ¿no? No todos tenemos los mismos accesos, eh, no solo temas de educación, cultura, sino cosas mucho más básicas como vivienda, recursos básicos como agua, ¿no? Sin ir muy lejos, si pensamos solo en Lima, es una ciudad súper desigual donde, claro, de repente nosotros sí tenemos, abrimos el caño y hay agua, pero hay un montón de casas, de familias que viven en situaciones como más, con recursos más escasos. Y de arranque uno podría pensar que no tiene mucho que ver con el cambio climático, con estas cosas, pero en realidad sí, ¿no? Porque, por ejemplo, muchas familias tenían un hogar cerca, no sé, de repente del cauce de un río. El río se salió, antes no se salía, ahora se salió por el cambio climático, se quedaron sin casa, se van a otro lado que también es un lugar que causa el río se lo puede llevar. Entonces se vuelve un círculo vicioso en donde se condena, creo, a esa precariedad que resalta las desigualdades. Yo sé que sí existen como iniciativas del Estado en el que dicen, ok, cámbiense de lugar, y a veces la gente es necia, ¿no? Como que, pero todo tiene que ver con una reestructuración, creo, de las políticas y de realmente ofrecerles a los ciudadanos soluciones a los problemas que no solo tienen que ver con la economía, sino en general con el cambio climático. Lo mismo, ¿no? Todos los inviernos que escuchamos, los friajes en Puno. Puno siempre ha sido un lugar frío, evidentemente, pero con el cambio climático esto aumenta, ¿no? Entonces afecta. ¿Y por qué se pone tanto énfasis? Porque es una región más pobre de nuestro país y no buscamos ayuda en todos los inviernos. Pero si el gobierno hiciera algo a lo largo del año, no necesariamente tendríamos que hacer tanto énfasis desesperado en que los inviernos vayamos a ayudar a la gente que lo necesita si a lo largo del año se toman medidas, ¿no? Teniendo en consideración no solo que somos un país que de repente no tiene el mismo acceso de todos a la educación y al trabajo, sino también que no todos los ciudadanos se ven igual de afectados. Un detalle por ejemplo, una cosa que puede parecer muy banal, es muy fácil que alguien que tenga recursos y ve que hay un sol muy fuerte, se compre un bloqueador y se lo ponga. Pero ese es un porcentaje muy bajo de gente en comparación con, ¿no? Y ya dada la circunstancia en la que estamos, yo creo que algo como un bloqueador, un protector solar, es casi un obligado, ¿no? De la salud y de la prevención, porque es un círculo vicioso. Toda esta gente que trabaja bajo el sol, no se cuida, podría derivar en un cáncer y esto en un gasto para él, para el Estado, y etcétera, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que hay cosas muy pequeñas que pueden parecer banales, pero no lo son, dadas las circunstancias del cambio climático, y que el gobierno debería tener mucho más punch en eso. Muchas gracias. Y como última pregunta, ¿qué papel cree usted que tiene el crecimiento económico y el empleo en la lucha contra el cambio climático? Yo creo que si estas dos cosas son sinónimo de formalidad, sí son muy importantes, ¿no? Porque claro, el Perú es un país en el que puede haber tasa de empleo, pero mucha es informal. Entonces, y hay un crecimiento económico derivado de el desempleo informal que hace que, o sea, que no sea tan claro este crecimiento económico, ¿no? Pero si suponamos en un caso utópico, hipotético, este crecimiento económico y el empleo es formal, yo creo que sí ayudaría porque desde las mismas empresas se podrían crear iniciativas para concientizar en conductas que ayuden a evitar que siga creciendo esto del cambio climático y también a prevenir, ¿no? Porque hay esta cosa de mitigar y prevenir, ¿no? Que ayudan a mitigar. Por ejemplo, en las empresas oficiales hay los comités de seguridad y salud del trabajo que te hacen una serie de capacitaciones constantes y entre ellas sí hay alguna que te dice si trabajas al aire libre, colócate bloqueador. En más empresas a veces te dan, ¿no? Como parte de los elementos de los EPPs, cosas por el estilo, ¿no? Que si yo considero que si este crecimiento económico y de empleo es formal y es correcto, sí podría ayudar, porque sería otra herramienta. Ya no es como voy a obligar directamente al ciudadano, sino obligo a la empresa. Y la empresa se encarga de como guiar y concientizar o darle las herramientas al ciudadano que es su empleador, ¿no? Entonces yo creo que sí, siempre que se haga bien, sí, porque mientras sea informal es mucho más difícil hacerle un seguimiento. Muchas gracias, profesora. Le agradecemos de parte de todo nuestro grupo y le deseamos un buen día. Muchas gracias a ustedes, chicos. Cuídense. Bueno, en conclusión, como menciona la profesora Rita, la mayoría de problemas que están relacionados con el cambio climático son debido al mal uso de energías no renovables, además que se deberían implementar programas educativos para así concientizar a la población y así poco a poco ir reduciendo el daño que nosotros mismos le generamos al planeta, mediante la economía circular, entre otras estrategias. Muchas gracias.